Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho interés y conversación, especialmente para los seguidores de una de las actrices turcas más queridas y talentosas de la actualidad. Sí, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Demet Özdemir y de algo muy personal, con quien superó lo peor. Prepárense para una historia que, más allá de los titulares, nos revela una faceta humana y vulnerable de esta estrella que tanto admiramos. Y antes de empezar, ya saben lo que toca, ¿verdad? Si aún no son parte de esta comunidad, les animo a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. En este vídeo vamos a desgranar las declaraciones recientes de Demet Özdemir, donde abre su corazón para compartir momentos difíciles que ha atravesado y, lo más importante, nos cuenta quién fue esa persona fundamental que estuvo a su lado para ayudarla a salir adelante. Es una historia de resiliencia, de apoyo incondicional y de cómo, a veces, las personas que menos esperamos, o quizás las que más cerca están, se convierten en nuestros pilares en los momentos más oscuros. Vamos a explorar los detalles, analizar el contexto y, sobre todo, reflexionar sobre la importancia de tener a alguien en quien confiar cuando la vida nos pone a prueba. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Demet Özdemir, conocida por su carisma y talento en series que han conquistado el mundo como Erkenci y Doğduğun Kaderindir, es alguien que siempre ha mantenido una cierta privacidad en su vida personal. Sin embargo, en una reciente entrevista, decidió compartir un fragmento muy significativo de su pasado, algo que sin duda resonará con muchas personas. Nos habló de una etapa de su vida, un periodo que describió como lo peor, y la verdad es que la forma en que lo relata es desgarradora, pero a la vez esperanzadora. Ella confesó que hubo un tiempo en el que se sintió completamente abrumada, lidiando con presiones, expectativas y quizás alguna pérdida o decepción personal que la afectó profundamente. Es fácil ver el glamour y el éxito desde fuera, pero detrás de cada figura pública hay seres humanos con sus propias batallas internas. Demet, con una sinceridad que desarma, explicó que en esos momentos de oscuridad, cuando sentía que las cosas se le venían encima y no veía la salida, hubo una persona que se convirtió en su salvavidas. Y aquí viene la gran revelación, la pieza clave que todos estábamos esperando saber. ¿Quién es ese ángel guardián? Demet Özdemir reveló que fue su novio, el empresario Oğuzhan Koç, quien la ayudó a superar esos momentos difíciles. Sí, lo han oído bien. En lugar de ser una figura ajena, fue alguien con quien comparte una conexión íntima y profunda. Esto nos habla mucho de la solidez de su relación y de la confianza que han construido juntos. Ella describió cómo Oğuzhan fue su roca, su apoyo incondicional. No se trata solo de estar presente, sino de la calidad de esa presencia. Demet enfatizó que él la escuchó, la comprendió y, lo más importante, la ayudó a reencontrar su fuerza interior. En esos instantes de fragilidad, donde uno puede sentirse solo incluso rodeado de gente, tener a alguien que te mira a los ojos y te dice estoy aquí, vamos a superar esto juntos, es un tesoro invaluable. La actriz relató que Oğuzhan no solo le ofreció consuelo emocional, sino que también la animó a buscar ayuda profesional si era necesario, algo que demuestra una madurez y una comprensión muy saludables dentro de la pareja. A veces, lo peor que podemos hacer es intentar cargar con todo solos, y tener a alguien que te impulsa a cuidarte a ti mismo es una señal de amor verdadero y de una relación equilibrada. Es importante destacar que Demet Özdemir no minimiza la dificultad de lo que vivió. Al contrario, al usar la expresión, lo peor, nos da a entender que fue un periodo de gran sufrimiento. Sin embargo, su decisión de compartir esta experiencia, y sobre todo de nombrar a Oğuzhan Koç como su salvador, es un acto de valentía y gratitud. Es una forma de reconocer públicamente el impacto positivo que él tuvo en su vida y de validar la importancia de las relaciones de apoyo. Y es que, pensándolo bien, todos hemos pasado por momentos en los que necesitamos de alguien. Ya sea un amigo de toda la vida, un familiar, o en este caso, una pareja. La forma en que Demet describe la situación nos hace reflexionar sobre la importancia de la empatía y el amor en nuestra propia vida. ¿Quién ha sido esa persona para ustedes cuando han atravesado dificultades? Quizás sea el momento de agradecerles. La relación de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç no ha estado exenta de rumores y altibajos, como suele suceder con las parejas de figuras públicas. Han tenido sus periodos de separación y reconciliación, lo que hace que esta revelación sea aún más significativa.
Demuestra que a pesar de las adversidades externas, su vínculo es lo suficientemente fuerte como para sostenerse en los momentos más duros. Es un testimonio de que el amor, cuando es auténtico, puede ser un motor increíble para superar obstáculos. Ella también mencionó que la comunicación abierta y honesta fue clave. Poder hablar de sus miedos, de sus inseguridades, sin sentirse juzgada, permitió que Othan entendiera lo que ella estaba pasando y pudiera ofrecerle el tipo de apoyo que necesitaba. Esto es algo que todos deberíamos aplicar en nuestras relaciones, no solo en las románticas, sino en todas. La habilidad de expresar nuestras necesidades y la disposición del otro a escuchar y actuar son fundamentales para un crecimiento mutuo. Además, esta confesión de Demet nos sirve como un recordatorio de que incluso las personas que vemos en la pantalla, que parecen tener vidas perfectas, son vulnerables. Tienen sus luchas, sus momentos de debilidad, y necesitan tanto o más que cualquiera de nosotros de personas que las quieran y las apoyen incondicionalmente. La fortaleza no reside en no caer, sino en levantarse y en este caso, Demet tuvo un gran cómplice para hacerlo. También es interesante cómo ella elige enfocarse en el lado positivo de esta experiencia. En lugar de quedarse anclada en el dolor, decide resaltar la fuerza que encontró en su relación y en sí misma gracias a ese apoyo. Es una perspectiva muy madura y empoderadora. Nos enseña que incluso en las peores circunstancias, siempre hay una luz al final del túnel, y a veces, esa luz es el amor y la compañía de alguien especial. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Principalmente que las relaciones humanas son un pilar fundamental para nuestro bienestar emocional. Tener a alguien en quien confiar, alguien que te ofrezca un hombro en el que llorar y una mano para levantarte, puede marcar la diferencia entre hundirse y salir a flote. Y si ustedes tienen a alguien así en sus vidas, valórenlo. Dénselo a notar. Para Demet Özdemir, su relación con Othan Koch no es solo un romance de revista, sino un refugio, un espacio seguro donde puede ser ella misma, con sus fortalezas y sus debilidades y saber que será amada y apoyada. Esta clase de relaciones son las que verdaderamente nos nutren y nos hacen crecer. En resumen, hemos explorado las conmovedoras declaraciones de Demet Özdemir sobre cómo logró superar un momento muy difícil en su vida. Ella ha sido muy clara al afirmar que fue su novio, Othan Koch, quien estuvo a su lado, brindándole un apoyo incondicional que la ayudó a reencontrar su fortaleza y a salir adelante. Ha sido una historia de vulnerabilidad, de resiliencia y de la inmensa importancia del amor y el apoyo en nuestras vidas. Nos enseña que incluso las estrellas más brillantes tienen sus sombras, y que la verdadera fuerza a menudo reside en las relaciones que cultivamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya parecido tan interesante e inspirador como a mí. Me encantaría saber su opinión sobre lo que Demet Özdemir compartió. ¿Qué les parece esta faceta más personal de la actriz? ¿Han tenido ustedes alguna experiencia similar donde alguien les haya ayudado a superar un momento complicado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si les ha gustado este contenido y quieren ver más vídeos como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares para que más gente se entere de esta historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos algo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.